verso 6. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Una vez más dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, buscadle en tanto que está cercano. Padre Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios mío. Padre, yo te pido en esta hora, bendito Rey, Padre, para que tú hables a cada uno de nuestras vidas, Dios mío, de una manera especial y de una manera poderosa. Amén y amén. Puede sentarse. Amén. El libro del profeta Isaías, todos conocemos que el profeta Isaías es conocido como el profeta mesiánico. Él va a hacer referencia en numerosas ocasiones y va a hacer alusión dentro de su profecía y nos va a hablar acerca de ese establecimiento del Mesías, el cual Dios enviaría sobre la tierra. Y él va a hacer esas alusiones, ¿verdad? Desde que él comienza su profecía. Después de que él comienza su mensaje profético, la Biblia va a decir, ¿verdad? En el libro del profeta Isaías hay un orden bastante equilibrado, en el cual, después de una palabra de exhortación, pues el mismo profeta va a hablar una palabra de consolación. El profeta Isaías, el libro del profeta Isaías, está dividido en dos, en lo que se podría denominar dos secciones. Del capítulo 1 al capítulo 39, hay una primera parte, y del capítulo 40 al capítulo 66, hay una segunda parte, por lo cual los estudiosos lo han podido llamar al profeta Isaías como la mini Biblia o la biblioteca de Dios prácticamente, porque de la misma forma como nuestra Biblia tiene 66 libros, es la misma forma como se plasma durante 66 capítulos, ¿verdad? Numerosos acontecimientos, ¿verdad? Dentro de la profecía del profeta. Ahora, el profeta va a hacer referencia en el texto que nosotros leímos, en el verso que nosotros leímos, a la búsqueda como algo de gran importancia. Y es interesante el por qué Isaías hace referencia precisamente a la búsqueda, ya que Isaías está profetizando antes del primer exilio que vivió el pueblo de Israel. Y específicamente la Biblia dice que el profeta Isaías profetizó en días de Usías, en días de Jotán, en días de Acaz y en días de Ezequías, reyes de Judá. En medio de estos 4 reyes profetizó el profeta Isaías. Lo que nos conlleva a entender que Isaías habló en un momento donde la nación estaba próximamente a ser llevada cautiva por Babilonia. En el tiempo del profeta Isaías, la amenaza que vivía no solamente el pueblo de Israel, era la amenaza que representaba a Siria como un imperio poderoso. Y fíjense de que el pueblo del pueblo al cual el profeta está profetizando no es llevado cautivo por los asirios, sino que es llevado cautivo por los babilonios.
Y es algo en el cual el profeta Isaías va a hacer alusión y va a decir que va a usar a Babilonia como instrumento de Dios o como instrumento para someter a disciplina al pueblo de Israel. Por lo cual podemos llegar a decir que Dios tiene muchas veces que levantar instrumentos a su alrededor para llevar a una disciplina al pueblo de Dios. Y fíjese de que el pueblo llegó a pensar que eran los asirios el gran problema. Pero el profeta estableció dentro de sí que no eran los asirios, que era el imperio de Babilonia. Y el profeta Isaías llega a tener una relación con Dios a tal punto que no solamente profetiza que Babilonia será un instrumento de Dios para disciplinar al pueblo de Israel, sino que Dios también levantará un imperio persa que a su vez disciplinaría a Babilonia a causa de que ellos han llevado cautivos al pueblo de Israel. En otras palabras, Dios levantó a Babilonia para disciplinar al pueblo. Y él mismo está diciendo, yo también levantaré a los persas para que Babilonia entienda que no son ellos los que están haciendo las cosas, sino que soy yo el que lo está permitiendo. A su nombre. Entonces Dios le muestra al profeta Isaías y le da nombre. Amén, porque algo que a mí me llama la atención es que el profeta Isaías habla de Ciro unos 100 años antes de que Ciro venga a hacer juicio a la nación de Babilonia. A su nombre. Él habla de un imperio que existía, sí, pero habla de un hombre que quizás todavía no había nacido y que quizás el profeta Isaías tampoco conocía, pero Dios le está revelando nombre y le está diciendo de que él le va a levantar a Ciro, rey de Persia, el cual va a sojuzgar al pueblo de Babilonia, a su nombre. Y es algo que la Biblia a menudo hace. Amén. Por ejemplo, vemos que cuando la nación de Israel se divide, la Biblia va a decir de que Dios colocó a Jeroboam para que reinase sobre 10 tribus y colocó a Roboam para que reinase sobre 2 tribus y media. Y en esa separación que Dios hace, Dios no piensa en esa separación, sino que Dios separa el territorio, pero no separa el proceso religioso o la comunión religiosa que tenía. Amén. En otras palabras, Dios no dijo, estas 10 tribus pueden escoger otro Dios si desean, y estas otras 2 tribus y media pueden levantar su Dios si así lo desean. Dios separó el territorio, pero no separó la esencia misma que era el buscar a Dios. Entonces, cuando Jeroboam se rebela en contra de Dios y decide no buscar a Dios y decide establecer su propio sistema religioso, decide establecer su propio sistema a lo cual ellos adorarán, la Biblia va a decir de que Dios levantó un profeta, y ese profeta, la Biblia dice de que es un profeta joven. Amén. Y la Biblia no describe su nombre, solamente dice de que era un profeta joven. Y quizás dice de que era un profeta joven para quizás mostrar un poco de la inexperiencia que tenía el profeta. Y Dios lo levanta. Y él le va a profetizar a Jeroboam. Y le va a decir, yo levantaré de la casa de David un hombre llamado Josías, el cual quemará sobre ese altar los huesos de todos tus sacerdotes. Si usted revisa el texto, usted se da cuenta de que el profeta nuevo no conocía a Josías. Número uno, ¿por qué no lo conocía? Porque él está hablando de un tiempo futuro. Él está hablando de algo que no está aconteciendo en el momento, porque apenas la nación se ha dividido.
Y si usted cuenta cada uno de los reyes que se establecieron sobre Judá, después de Roboam, usted se da cuenta de que fueron muchos. Amén. Hasta tal punto que ahora estamos en el libro del profeta Isaías. ¿Ok? Recuerde que habíamos dicho de que el profeta Isaías profetizó en medio de 4 reyes. Y el último rey al cual él va a profetizar y en el cual se va a dedicar el ministerio profético de Isaías es el rey Ezequías. Cuando usted revisa el capítulo 39 del profeta Isaías, ahí la Biblia nos va a hacer un intervalo en la profecía. Y el profeta Isaías va a llevar un mensaje de corrección a Ezequías por motivo de los enviados de Babilonia, que no habían venido a ver los tesoros del rey, sino que habían venido a ver el prodigio que había acontecido sobre toda la tierra. A su nombre. Estoy siendo claro hasta el momento. Estamos tratando de introducir esto acá. Amén. Y él lo va a corregir y le va a exhortar. Pero lo que a mí me llama la atención es lo que el mismo rey asume. Y él le va a decir al profeta Isaías, ¿verdad? Capítulo 39, verso 8. Dice, y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Verso 7. Dice, de tus hijos saldrán, de tus hijos que saldrán de ti, y habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Qué está diciendo el profeta Isaías? Isaías le está diciendo, ellos vinieron por una cosa, pero tú les has mostrado otra que yo a ti no te dije que les mostrara. Entonces, no solamente se van a llevar tus tesoros, sino que también se van a llevar a tus profetas. Él celebró que la Pascua, ¿verdad, pastor? Pero cuando usted va a la Biblia y usted va allá al reinado de Josías, la Biblia nos va a decir desde que de los días de los jueces hasta el día que se establece Josías como rey y celebra la Pascua, nunca en todo el territorio se había celebrado una Pascua como la había celebrado Josías. Queda a entender esto, que Ezequías, aunque celebró la Pascua, había sacado la esencia de la Pascua. A mi nombre. Porque una cosa es hacer una celebración y otra cosa es darle el valor a la esencia de lo que se está haciendo. En otras palabras, ¿cuál es la esencia de este lugar? ¿Quién me dice cuál es la esencia de este lugar? ¿Qué es la esencia de este lugar? El pastor no es la esencia, yo no soy la esencia. El Espíritu Santo es la esencia. O sea que si no está la esencia, aquí esto sería vano y sería innecesario nosotros venir aquí, porque no está la esencia. Pues eso aconteció con todos los reyes que celebraron Pascua, que olvidaron la esencia de lo que era el celebrar la Pascua. Por eso la Biblia, cuando habla de Josías, va a decir de que nunca se levantó otro rey como él. Porque cuando uno revisa la vida de Josías, Josías era perfecto prácticamente en todos sus caminos. Solamente tuvo un error, no escuchar la voz de Necao. Porque Necao le dijo, no subas a la guerra, pero él subió y murió en esa guerra. Y más sin embargo la Biblia sigue diciendo de que todavía no había ni uno como él.
Y el mismo profeta Jeremías, ¿quién era Jeremías? Jeremías era un hombre de Dios. Y cuando Josías muere, la Biblia va a decir de que Jeremías lo endecha. Y yo entiendo algo en esto, mi hermano. Porque si Jeremías era hombre de Dios y endechó a Josías, era porque Jeremías entendía y comprendía que Josías también era hombre de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. ¿O no es así? Amén. ¿No es así, hermano? O sea, Jeremías lo endecha. Y Jeremías tiene un ministerio profético en el cual levanta el odio de todo el mundo. Pero mientras está Josías, mi amado hermano, el profeta tiene una libertad de profetizar. Cuando usted ve los primeros años del profeta Jeremías, usted ve que Jeremías tiene una libertad para profetizar. Pero cuando muere Josías y se establece su hijo, la Biblia va a decir de que ya no era lo mismo. Y ahora hay una oposición. Y la oposición se da que el hijo de Josías no quiso andar en los caminos de su padre ni en los caminos de David, sino que se apartó para ser conforme a todo lo que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, que había hecho pecar a Israel. ¿Se oye, hermano? Amén. Israel se halla en todas estas situaciones. Pero para Isaías, porque si usted comprende, en el capítulo 55 se está hablando acerca de algo muy elemental. Ejemplo, si nosotros colocamos y analizamos la profecía desde el capítulo 53 hasta el capítulo 56, podríamos quizás decir de que el profeta desde el capítulo 53 hasta el capítulo 56 está haciendo un orden cronológico. Amén. Y estoy diciendo podríamos, y yo le voy a decir por qué. Porque después del capítulo 50, ¿de quién se habla? Más bien, ¿de quién se habla en el capítulo 53? Se habla del sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. A su nombre. Gloria a Dios. Y ese sacrificio nos perdonaría y nos lavaría de todo pecado. ¿Qué se habla en el capítulo 54? Se habla acerca del amor eterno de Jehová hacia Israel. Y con ese amor eterno, Dios está estableciendo, ¿qué está estableciendo Dios? Un pacto a su nombre. Gloria a Dios. Antes de Jesús morir, le dijo a sus discípulos: tomad y bebed de esta copa, que es el nuevo, ¿qué? El nuevo pacto en mi sangre. Él está anunciando que cuando Él derrame su sangre, Él va a hacer un pacto. Capítulo 53, ¿qué hay? Pastor, un derramamiento, sacrificio. O sea que el capítulo 54 tiene relación y prácticamente es como si el profeta estuviera hablando la misma profecía. Amén. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Ese amor eterno, ¿cómo Dios lo está demostrando? Pues cuando manda a su hijo, cuando muere y cuando derrama su sangre. Y cuando ni siquiera aún Dios desecha a su pueblo, a su nombre. Porque hay gente que llega a pensar que Dios desechó a su pueblo. Y Dios no lo desechó. Porque de hecho acontece lo mismo que hemos venido hablando. Dios dijo: yo me levantaré un pueblo para provocar celos a mi pueblo. ¿Aló? Amén. Amén. Yo no sé si usted está entendiendo, hermano. Amén. Porque yo aquí estoy hablando, mi amado hermano,
hermano, bajo lo que Dios me está dando justo en este momento. Mi hermano, Dios levantó al pueblo de Israel y ellos pensaban que eran los asirios los que iban a llevar cautivo. Dios levantó a la nación como un instrumento de disciplina. Y también le dijo al profeta Isaías que iba a levantar a Ciro, rey de Persia, para disciplinar al que había, ¿verdad?, llevado cautivo a su pueblo. Y él despertó el espíritu de Ciro, el cual hizo llevar nuevamente a los cautivos a su tierra nuevamente, a su nombre. O sea, nunca Dios desechó a su pueblo. El profeta está hablando acerca de un anuncio profético de algo mucho mayor que hacer volver al pueblo a su tierra prometida. Él derramó a su hijo y el hijo derramó su sangre. Obviamente todos fueron perdonados a su nombre. Amén. Y él está diciendo, a causa de mi amor, yo he hecho todas estas cosas. En el capítulo 55, en el verso 6, del verso 1 al verso 13, Dios está hablando acerca de la misericordia de Dios. Volvemos al capítulo 53. ¿Qué se hizo el día del sacrificio? Aparte de establecer un pacto, derramar misericordia sobre todas las naciones, sobre todas las tribus y sobre todos los pueblos. De tal manera que cualquier persona en el lugar más inhóspito puede convertirse al Señor y Dios extenderle su misericordia. ¿Se entiende, hermano? Amén. Pero dentro de esa misericordia hay una cláusula. Y esa cláusula es lo que nosotros vamos a analizar en esta mañana. Versículo 6. Alguien me hace el favor y lo lee. 55. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esa cláusula nos indica lo siguiente: que hay un momento para buscarlo y para hallarlo, pero llegará un momento en el cual no lo podemos buscar porque no lo vamos a encontrar. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Dice la Escritura: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ahí fe podríamos traducirlo o podríamos entenderlo como esa fe de doctrina. Pero si lo analizamos como esa fe de doctrina, pues no nos da el sentido de lo que la Escritura quiere decir, sino que más bien él está hablando acerca de esa. Y sobreentendemos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, en el cual dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es precisamente eso que dice el profeta Isaías. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. O sea, que hay un momento donde no va a poder ser hallado, que aunque lo busque, no va a poder ser hallado. Hermano, porque es la cláusula. Es lo que Dios está determinando para con su pueblo Israel. Él le está diciendo a su pueblo, porque para el profeta es de gran importancia decirle
que hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces, si esto que estamos diciendo de que estos 3 capítulos pareciera de que fueran un solo texto lo que el profeta está hablando, y que pareciera de que fuera una sola profecía que el profeta está lanzando y está hablando de una manera, está relacionando todos los acontecimientos. Porque si no fuera así, ¿por qué Lucas 18:8 va a decir de que cuando Él venga no vaya a hallar fe en la tierra? Porque precisamente la Biblia nos va a decir de que cuando Cristo venga, la mayoría de la gente no lo va a estar esperando. Amén. Y es lo que el profeta está diciendo. Hay gente que no va a buscar. ¿Aló? Amén. No va a buscar. Hay gente que no va a buscar. Es lo que está diciendo el profeta. Hay gente que no va a buscar. Y es eso que el creyente actual no está buscando como Dios quiere que busque. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? El problema no era el pecado, el problema era la falta de búsqueda. Amén. Porque cuando hay falta de búsqueda, la gente se arroja al pecado. La gente se rinde al control del pecado. Porque todos tenemos un libre albedrío, una libre decisión. Pero esa libre decisión que tenemos está sujeta a lo que nosotros buscamos. A su nombre. Gloria a Dios. Hay una parte en Mateo capítulo 15. Versículo 8. Versos 8 y 9. ¿Alguien lo lee, por favor? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Amén. Capítulo 29, verso 10. El profeta Isaías, nuevamente. Dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciendo, lee ahora, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestras perversidades ciertamente serán reputadas como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija aquel que lo ha formado, no entiende. ¿Aló? Amén. Hermano, Jesús que está predicando, capítulo 15, y él está citando al profeta Isaías, porque en el verso 7 dice, eso es lo que dice el profeta Isaías cuando dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque el temor que tenía era un mandamiento enseñado. Y de hecho, si no estoy mal, Jesús va a decir
en el verso 9, pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Jesús va a decir que el mandamiento que ellos conocen es enseñado como doctrina. Y Jesús te está diciendo, no es doctrina, es mandamiento de hombre. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, fíjese de que lo que Isaías está hablando se ve reflejado en la predicación de Jesús. Y se ve reflejado ahí porque es Dios el que está hablando. En otras palabras, es Dios el que está recordando. 700 años después, esto fue lo que yo les hablé al pueblo y les dije, pero no se corrigieron. Amén. Hermano, no sé si usted me está entendiendo. Amén. Porque es que lo que yo estoy hablando, mi amado, es algo que no muchos, no todos aquí van a entender, y eso lo tengo yo claro. Pero yo quiero que usted lo entienda. Hermano, porque el profeta Isaías, si bien es cierto, es el profeta mesiánico, pero él mismo va a hablar acerca de un acontecimiento que no todos hablaron en el Nuevo Testamento. Y lo podemos contar. ¿Cuántos hablaron en escatología en el Nuevo Testamento? Jesús empezó su predicación con la escatología. A Pablo Dios le dio a conocer una parte y otra parte Dios le dijo que no la hablara. A su nombre. Y el profeta Juan, junto con el apóstol Pedro, nos va a decir que hay una tierra nueva y hay un cielo nuevo que profetizó Isaías sin ni siquiera conocer a Jesús, sin ni siquiera conocer a Pedro y sin ni siquiera conocer a Juan. ¿O no? Amén. En el capítulo 66 nos habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva. De tal manera que el profeta Isaías se adelanta Amén. a profetizar de algo que todavía no ha acontecido. Hoy, 2700 años después que el profeta Isaías habló de un cielo nuevo y de una tierra nueva, todavía no se ha dado. A su nombre, Gloria a Dios. a su nombre. Gloria a Dios. Por eso el libro del profeta Isaías es interesante, hermano. Es interesante en la forma como el profeta. Y es precisamente en su relación que el profeta tiene para con Dios. Porque a Isaías no le grabaron la profecía, hermano, de casualidad. ¿O sí? A ver, que aquí de casualidad alguien me puede decir el que Isaías iba caminando, Dios le derramó la profecía, ¿no? Porque cuando había profetizado 5 capítulos, Dios lo llevó al cielo, hermano. Y eso Dios no lo hace con todo el mundo. Dios lo llevó al cielo, de una visión. Y en esa visión Dios lo termina de llevar a un estado de perfeccionamiento. A su nombre. Para que Él termine, mi amado hermano, de cumplir esa misión profética. A su nombre, hermano. Amén. Hermano, y Dios tomó al profeta. Y en su relación que Dios tiene con el profeta, Dios le da a conocer todas estas cosas. Y 2 grandes señales hace el profeta. Una hace que el tiempo se retroceda. Y 2 hace de que todo el ejército de Asiria muera en una noche. Murieron 170,000 hombres que sacaban espada por el rey. Amén. Y no lo hizo el profeta. Por eso, hermano, escuche esto. Yo he podido aprender durante estos días que la mayor batalla y las mayores batallas que peleó el pueblo de Israel, no tuvo Dios que sacó un ejército, tuvo que levantar uno solo. Amén. ¿Se oye, hermano? Amén. Yo no sé si usted entendió eso. Cuando la guerra con Amalek, ¿quién subió al monte? ¿Quién subió al monte? En el libro de Éxodo, ¿quién Moisés. subió al monte? La primera batalla del pueblo. Moisés. Moisés subió. ¿Y qué hizo Moisés? Subió sus manos con su vara. ¿Y el pueblo qué? Ganaba.
Pero cuando Moisés se cansaba, ni Josué con toda la estrategia militar que pudo haber montado, podía hacer de que el ejército de Amalek no dejara de vencer a Israel. Hermano, por eso usted revisa que Josué en su último capítulo va a decir, si ustedes Jehová hermano, pues escriban a otros, eso no es problema mío. Si ustedes quieren irse a prostituir, háganlo. Amén. Sigan en su pecado, eso no es problema mío. Y en mi casa serviremos a Jehová. O sea, yo estoy completamente seguro de que cuando el pueblo iba a perder, como Josué tuvo que levantar sus manos, Moisés las manos abajo, y cuando la levantaba, él podía ver que el pueblo de Israel era el que iba ganando a su nombre. Cuando Dios levantó a Samuel, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que Samuel juzgaba a Israel. Y en una ocasión, Samuel está predicando y los filisteos vienen a atacar el campamento de Israel. Y la Biblia enseña de que Samuel clamó a Jehová, a su nombre, hermano. Y Dios hizo llover piedras desde los cielos, que no le cayó a ningún israelita, se le partió la cabeza ese día. Hermano, y el pueblo de los filisteos tuvo que retroceder porque Dios que estaba peleando. Solo había un hombre orando, hermano. Y Dios hizo maravillas. Amén. Gloria a Dios. Ezequías se turbó, mandó a llamar al profeta Isaías. Isaías lo que le dijo, no te preocupes, ten paz. Y ese fue toda la noche clamó a Jehová, a su nombre. Toda la noche clamó a Jehová. Y usted no puede clamar durante 2, 3 minutos porque ya la garganta se la atrofia. El profeta clamó toda la noche. Y dedicó toda la noche a clamar. No intimó, porque una cosa es intimar con Dios, que usted de pronto no hable ni siquiera su boca. O quizás usted hable en lengua y está ahí, pero lo habla, mi amado hermano, habla con Dios y nada más le escucha a Dios. Más nadie escucha a Dios, pero él estaba clamando. Y cuando él estaba clamando, Dios mandó a su ángel. Dios no mandó el ángel por Ezequías. Dios mandó al ángel porque había alguien que estaba clamando. Amén. O sea, había alguien que no, y ni siquiera lo mandó por el pueblo. Lo mandó porque Isaías estaba clamando. Aló. Amén. Y como el hombre de Dios estaba parado en la brecha, Dios mandó a su ángel y murieron 170,000 hombres. Y no soy yo, mi amado hermano, de que hubo una incursión militar ni nada por el estilo. Era un hombre que estaba clamándole a Dios. Y a causa de ese hombre, la Biblia enseña de que el pueblo de Israel, mi amado hermano, tuvo paz de los asirios. Eliseo era sucesor de Elías, el primogénito de esa paternidad espiritual, de esa paternidad profética que tenía Elías. Era el primogénito, el cual llegó a ser líder de una escuela de profetas. Cuando usted ve a Eliseo, la Biblia dice de que habían bandas armadas que merodeaban. Pero el pueblo se dejaba guiar por el profeta. Y cuando el rey de Asiria decía algo en lo más oculto de su cámara, donde nada más estaba el rey, y quizá la mano derecha del rey, que el rey sabía que no iba a decir nada, eso lo escuchaba allá Eliseo. Y Eliseo le decían, ellos van a estar en tal lugar. ¿Aló? Amén. ¿O no dice eso la Biblia? Entonces el rey decía, oye, pero si yo todas las cosas las hablo en secreto, ¿qué está pasando? Y alguien le dijo, porque siempre hay alguien que va a decir algo. Lo que pasa es que ellos tienen allá a ese profeta Eliseo, que todo lo que tú hablas en lo más oculto, Dios se lo revela a él. Pregunta, iglesia, ¿cómo Dios le revelaba al profeta Eliseo? Él no estaba perdiendo el tiempo, él estaba buscando el rostro de Dios. Amén. Él estaba buscando a Dios. Y a tal punto que el rey de Asiria decide hacer lo siguiente: ok, el problema es el profeta, pues hay que acabar con el profeta.
su nombre. Gloria a Dios. Porque el problema que no hemos podido destruir a nuestros enemigos es ese profeta, que todo lo que yo hablo, él va y lo dice a su nombre. Él sabe, yo no sé, yo me imagino que él decía, yo no sé cómo lo sabe, pero él sabe todo lo que yo hago. Amén. A él la gente quería acabar y buscaron donde estaba. Pero el profeta, mi amado, la Biblia dice de que el profeta estaba ahí sentado. Amén. Y Dios le reveló y le dijo, viene el ejército de Asiria por tu vida, a su nombre. Amén. Y él le dice a su criado, se aproxima el enemigo, mi amado hermano. Y el criado se turbó cuando vio esa cantidad de gente. Aló, Amén. tenía ceguera espiritual. Y el profeta estaba quieto, estaba calmado. Y él oró a Jehová para que los ojos de sus siervos fueran abiertos. ¿Y qué dice que la Biblia vio? ¿Qué dice la Biblia? Vio carros de fuego y gente de a caballo. Y el profeta le dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mi amado hermano, las batallas más grandes no las venció un ejército por todo su poder que podía tener. Las vencieron hombres individuales que dedicaron su momento a orarle a Dios y Dios peleó por ellos. Amén. Gloria a Dios. Por eso cuando David empezó a censar el pueblo, lo censó porque quería ver cuánto poder tenía. No porque quería ver cuánta gente era, no, él quería saber cuánto sacaban espada por el rey. Y por eso Dios lo juzgó, mi amado, porque él se le olvidó un principio. Él mismo escribió uno de los salmos que dice que no era la grandeza de la fuerza de los caballos, porque Dios podía pelear la pelea sin ni siquiera levantar un ejército. Se oye, hermano, ¿quién venció a Goliat? Él mismo que estaba censando el pueblo para ver cuánto ejército tenía. Para ver, un millón y pico de personas que sacaban espada por el rey. A su nombre, hermano. O sea, el orgullo egoísta fue lo que lo llevó a que mucha gente pereciera a causa de él mismo. Hermano, porque cuando uno se le olvida las cosas que hace Dios, sin ni siquiera utilizar nuestra propia fuerza humana, Dios entonces nos tiene que levantar algo para que se nos vuelva nuevamente a recordar cómo las cosas se deben de hacer. Aquí las cosas, mi amado hermano, se deben de hacer bajo solamente la dirección de Dios. Entonces, el profeta Isaías habló antes de que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo. Vamos al libro del profeta Jeremías. Capítulo 29, verso 1. Y después vamos al versículo 12. Dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo a Jerusalén. De Jerusalén, ¿a dónde? A Babilonia. O sea, ya ellos fueron llevados, ¿qué? Cautivos, ¿verdad? Verso 12. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo el profeta? Es una carta, hermano, con el fin de llevar al pueblo a esa relación abandonada. Él está diciendo, entonces oraréis.
me invocaréis y yo le oiré. Yo le oiré. Me buscaréis y me hallaréis. Pero hermano, el profeta les está diciendo, ustedes lo hacen y lo van a hallar. En otras palabras, si no lo hacían, no lo iban a hallar. Si no oraban, Dios no lo iba a oír. Porque el problema estaba, nuevamente vuelvo ahí, el problema estaba en que el pueblo había abandonado. Amén. Había abandonado esa relación con Dios. Amén. Porque no podemos decir de que Israel nunca buscó a Dios, porque eso sería fuera de contexto. Amén. Mira lo que dice el capítulo 2, profeta Jeremías. Capítulo 2, usted lo va a leer conmigo. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti. ¿De qué? De la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de quién. En tierra no sembrada, santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. En otras palabras, todo el que se metía con Israel en el desierto la pagaba. Amén. Mal venía sobre ellos, dice Jehová, oí la palabra de Jehová, casa de Israel, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de quién, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre, y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entraste y contaminaste mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron el nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré, porque pasad a las costas de Quitín y mirad y enviad Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado mi gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva y quedaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Entendió eso, hermano? Amén. O sea, Dios me está diciendo, yo me he acordado de la fidelidad. Santo era Israel. Mi hermano, Dios a todos nos llama santo. Amén. Pero él dijo, santo era Israel y primicia de todos los frutos era él. Todo el que se metía con Israel la pagaba. Hasta el día que el pueblo se alejó de Dios. Y Dios se preguntó, pero ¿qué hice yo? A su nombre. Dios le mandó y dijo, ¿qué mal hallaron ellos? Que se alejaron de mí. Él le está preguntando, ¿en qué pequé yo para que ustedes se hayan apartado de mí? Y él le dijo, dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pero si usted revisa, Dios le pregunta,
Pregunte a cualquier nación quién ha dejado a sus dioses. Pregunte a cualquiera. Nunca se ha hecho este mal. Nunca se ha hecho cosas semejantes de lo que ustedes han hecho. Que han dejado al que era fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen. Dios le está diciendo al pueblo de Israel que se vuelva de su mal camino. Y todo esto él se lo va diciendo porque el profeta, todavía el profeta está hablando en tiempo de Josías. Amén. Y recuerde de que Josías fue el que encontró el libro de la ley y se humilló delante de Dios. Y reconoció, pero la Biblia enseña de con todo lo que había hecho Josías, el pueblo seguía sacrificando a los ídolos en los montes. Y el profeta ahí está hablando, mi hermano, y les está haciendo ver que ellos se deben volver a Dios, a su nombre, hermano. Amén. Yo no sé si usted está entendiendo, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando uno no busca a Dios, cuando uno tiene una disciplina en la búsqueda, mi hermano, uno se está alejando de Dios y está acabando cisternas rotas que no retienen. Gloria a Dios. Porque es fácil para muchos decir, yo sé que de mi interior correrán ríos de agua viva desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de mi pie. Pero, mi hermano, si usted abandonó al que era fuente de agua viva, mi hermano, pues usted puede correr un río, puede correr las cataratas del Niágara, mi hermano, pero no va a retener nada. Amén. Gloria a Dios. Usted se puede parar, mi hermano, debajo del chorro del salto del ángel. Y ahí desciende una cantidad de agua, mi hermano, por segundo. Pero nada de eso va a quedar. Amén. Porque cuando hablamos de que el río de agua viva fluye dentro de mí, esa agua queda dentro. Porque esa unción permanece dentro. Mi amado, lo que el Espíritu Santo derrama no es momentáneo. Eso permanece para siempre. Amén. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Él está diciendo, ustedes cavaron cisternas que no retienen agua. En otras palabras, él estaba diciendo, pareciera que hubiera llenura, pero no hay nada. Amén. Porque lo que entra, así se sale. A su nombre. Gloria. Lo que entra, así se sale. O sea, mi amado hermano, que usted puede venir aquí y hablar lengua en el culto y danzar en el culto. Pero cuando usted esté en su casa, mi amado, uno se da cuenta si es que está rota o es que está sellada. A su nombre. Mi amado, porque algo tiene una vasija y le entra agua por un lado, pero por el otro no se le puede salir. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno va a almacenar agua en un lugar, uno lo que menos quiere es que el agua se salga. Y es que el agua se desperdicie. Número uno, porque el agua se pierde. Número dos, porque nos toca limpiar el reguero. Y cuando la gente, mi amado hermano, no busca a Dios como lo tiene que buscar, mi amado, la gente le entra por un lado la palabra y le sale por el otro. Y cuando le sale, ve que es un reguero, mi amado. Porque hay mucha gente, mi amado, apartadas y cautivas dentro de la iglesia, mi amado, con sus malas actitudes, porque no buscan a Dios de verdad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ese es el asunto. Que cuando usted no busca a Dios de verdad, todo lo que usted diga que hace, todo lo que usted diga que ora, se va a salir, lo que va a quedar es un reguero. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque la gente cuando le viene el momento, entonces muestra lo que todavía son. Y ese reguero es traducido, mi amado hermano, con esas malas actitudes. ¿Aló? Gloria a Amén. Dios. Mi hermano, esto usted no lo va a encontrar en Google. A su nombre, hermano. Amén. Mi amado, porque el profeta Isaías dijo, búsquenlo. Y allá dije, el profeta Jeremías está diciendo, ustedes se alejaron de Dios y abandonaron la fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Ellos estaban alimentando su necesidad espiritual con algo que no les llenaba de verdad. Aleluya. Porque el pueblo tenía una necesidad espiritual. Es más, hay uno de los jueces
que había un sacerdote que andaba por ahí rodeando. Y la Biblia dice de que cuando ese hombre lo vio, le dijo, yo no haré sacerdote en mi casa. Pero cuando uno revisa en lo que dice ahí, la Biblia dice de que ese levita, sacerdote, estaba sacrificando a los ídolos. ¿Qué dice el profeta Jeremías? Los sacerdotes y los que tenían la ley no conocían a Jehová. Amén. Hermano, usted puede tener mucha sabiduría y no conocer a Dios. Por eso el Pablo va a decir que la mucha letra mata y el espíritu vivifica. Amén. Porque cuando uno tiene mucha letra, pero no hay nada de espíritu, uno lo que hace es matar a otro. Aleluya. Uno lo que hace es creerse la última Coca-Cola. Amén. Uno lo que hace es creerse que uno es el que tiene la revelación absoluta. Y entonces ellos tienen que levantar a alguien que no tiene letra, que lo único que sabe es orar y ayunar a Dios y desbaratar esa vana sabiduría. Porque cuando usted no tiene la sabiduría de arriba, usted tiene la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Aunque usted diga que conoce la ley. Amén. Porque a Dios no lo conocemos por los mandamientos, a Dios lo conocemos bajo una experiencia. Amén. Y eso se lo puede usted preguntar a Moisés si quiere. El pueblo no conocía la ley. Si en todo momento se la estaban diciendo. Si cada 8 días Moisés hablaba. Si lo primero que Dios le dijo a Josué fue, cuando llegues al monte, ahí tú le vas a decir y le vas a dar las maldiciones y las bendiciones de esta palabra. Y cuando llegaron a ese monte, lo que primero hizo Josué no fue a conquistar, fue decirle las maldiciones y las bendiciones. Les estableció la palabra y les dijo los mandamientos. Y en cada momento, mi hermano, la gente tenía una responsabilidad de que cuando iban de camino tenían que ir hablando de la ley. Cuando iban, mi amado hermano, haciendo cualquier cosa, tenían que estar meditando en esa ley. Pero ellos nada más conocían la ley. No habían conocido la experiencia. Por eso, mi amado hermano, que si nosotros no conocemos, y yo no estoy hablando de la experiencia de ver. No. Porque el pueblo vio el mar arrojo abrirse, eso es una experiencia. Vio el mar Jordán detenerse, eso es una experiencia. Vio caer el pan del cielo, eso es una experiencia. Yo estoy hablando de la experiencia que ven marcada bajo una relación directamente con Dios. Amén. Al escuchar la voz de Dios, a esa experiencia es lo que yo estoy hablando. No estoy hablando de la experiencia de ver las maravillas del Eterno. Estoy hablando de la experiencia de lo que uno ve en su relación con Dios, en la intimidad con Dios. Amén. Gloria a Dios. Esa experiencia no la había tenido el pueblo. Y uno puede decir, oye, ver Mar Roja dice una experiencia única. Que si lo hubiese hecho Moisés en este tiempo, más de uno se hubiese sacado un TikTok ahí con Moisés abriéndose el Mar Rojo. ¿O no? Más de uno se hubiese hecho un video corto en YouTube. Se hubiese sacado un live en vivo ahí, mostrando la maravilla del Éxodo. Pero Dios no le dio la gana de hacerlo hoy, le dio la gana de hacerlo en este tiempo. Para que lo lean, y no lo vean, y lo lean. Que una de las cosas, mi hermano, que está matando el pueblo de Dios, que ya nosotros no queremos cargar un bendito libro, todo lo queremos cargar virtual. ¿Aló? Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Porque ahí podemos tener, mi hermano, las notas, mi amado, usted puede hacer notas en el celular y las tiene ahí, son notas privadas, son notas tuyas, que tú las vas a ver tú. Amén. Y ese es el asunto, que nosotros estamos sacando la esencia de lo que Dios demandó, porque cuando el pueblo se reunía, lo que había era el libro. Amén. Había los rollos. Amén. Y sabes qué, que cuando a Moisés le tocaba cargar 2 pedazos de piedra. Amén. Para decirle a la gente los mandamientos. 2 pedazos de piedra. Amén. Después será que Dios se le ocurrió
que usaron piel de cabra y cosas semejantes a esas para anotar sus cosas. Hermano, pero al comienzo Dios le dio duro a Moisés. Usa 2 pedazos de piedra y escribe ahí. Amén. Y Moisés escribió en los 2 pedazos de piedra, porque los 2 primeros pedazos de piedra Moisés las partió y después Dios le dijo, ahora escríbela tú, porque yo 2 veces no hago lo mismo. Amén. Y lo escribió y tenía que cargar con sus 2 piedras para arriba y para abajo. Amén. Y de pronto pesaba, sí pesaba, de pronto pesaba. Y yo le voy a decir algo, hermano. Si usted piensa que esas piedras eran como usted las ve en la película, hermano, y de las caricaturas, olvídese de eso. Nadie dijo amén. Amén. Porque todo el mundo la ve. Todo el mundo piensa que esas piedras tienen esas figuras mondadas así y están los 10 mandamientos escritos. No, hermano. Esas piedras no eran así. Pero cuando usted va, mi amado hermano, a la historia le va a decir de que a uno que quiso escribir unas piedronas enormes. Amén. Y esas mismas piedras pudo haber escrito Moisés. Y quizás las piedras más pequeñas. Amén. Amén. Pero piedra es piedra y piedra pesa y estorba. Amén. A su nombre, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que resalto, hermano? Que esta gente que habían sido la primicia dejaron a Dios. Porque nunca quisieron tener una experiencia de buscar a Dios de verdad. Hermano, y de pronto yo no pueda terminar esta prédica hoy. Y lo más probable es que no la termine. Hermano, pero hay que buscar a Dios. Amén. Aleluya. Hay que buscarlo. Mi hermano, porque Dios que está hastiado de que la gente diga que lo va a buscar y no lo busque. Amén. Dios que está, mi amado hermano, hasta el límite de su paciencia, de que la gente está jugando con el nombre de Dios. Aleluya. Si algo yo encontré en la Biblia, era que el mismo Saúl, que estaba endemoniado hasta los sesos, que había sido desechado, le prometió una divina diciéndole, vive Jehová que yo no te voy a hacer nada. ¿Será que Jehová iba a aceptar que él, mi amado hermano, hiciera voto y hiciera pacto con una bruja como esa? Si la misma Jezabel tomaba el nombre de Dios y decía, vive Jehová, y si aún me hace, aún me añade que yo mañana te voy a matar. ¿Será que Dios, mi amado hermano, está contento que nosotros agarremos su nombre, mi amado, para jurar y para perjurar y para decir, para deshacer? Como si el nombre de Dios fuera un juguete, fuera una cosa vana, por allá un trapo sucio a su nombre. Gloria a Dios. Trapo de inmundicia. No. Esto es algo serio. Aleluya. ¿O no dice eso en la Escritura? Aleluya. Es más, Saúl llegó a decir de que iba a matar a Samuel en el nombre de Jehová. ¿O no? A su nombre. Gloria a Dios. Pero y uno se da cuenta que una cosa es decir y otra cosa es cuando alguien que está de parte de Dios lo dice. Cuando alguien está de parte de Dios, invoca el nombre de Dios, la cosa cambia. Gloria a Dios. El profeta Elías invocó a Jehová contra Israel. Y él le dijo, tu pueblo se apartó, se desvió. Y solo he quedado yo y me buscan para matarme. Y yo le digo, no, yo me he reservado 7,000. Y escuche esto, mi hermano, lo más probable es que de esos 7,000, los 100 que estaban escondidos por ahí en la cueva, no estaban. Porque Dios no trabaja con gente en cueva. Dios trabaja con gente valiente. Dios trabaja con gente que sabe, mi amado hermano, para qué Dios lo llamó. Aleluya. Dios no trabaja, mi hermano, con gente cobarde, con gente que se vuelve pura bulla, pura palabra
Y mi amado hermano, con la boca hacen rosas y macayenas, pero no tienen actos de nada. Aleluya. Alábelo, hermano, que él vive. Gloria a Dios. Aleluya. Ese Elías, antes de ofrecer su sacrificio, arregló el altar. Y él se dio su tiempo. Porque ellos pudieron durar unos 2 días ahí. En el primer día ofrecieron a los sacerdotes de Baal, ganaron su altar, hasta esperar la tarde para ofrecer sacrificio de verdad. Esperar el día siguiente, en el cual Elías arregló el altar, compuso la leña, cortó el huevo y lo colocó ahí, y le echó agua y empezó a invocar a Dios. Y en ese segundo día, Dios respondió, Dios habló y Dios descendió como fuego. Y la gente pareciera que hubiese entendido, pero la gente no entendió. Porque la Biblia dice, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Todo el mundo dijo, Jehová es Dios. Porque el hombre de Dios, hubo una manifestación, el fuego cayó. Y todo el mundo dijo, Jehová es Dios. ¿Cuántos de los que estaban ahí se convirtieron? Ninguno. Seguían siendo los mismos 7,000. Porque después de eso, mi amado hermano, la cosa se siguió tornando mucho peor. Dios desea entregar visión. Sí, Dios desea entregar visión. Dios desea entregar, mi amado, profecía. Sí, Dios desea entregar profecía. Libro del profeta Joel, capítulo 2. Voy a invocar a Dios ahora en esta mañana contra usted. Amén. Verso 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Alguien me dice qué está diciendo el profeta Joel? ¿Qué habrá en los últimos tiempos? ¿Qué habrá en los últimos tiempos? Aparte del derramamiento. Gente que tiene visión. Gente que tiene profecías. Y gente que tiene sueños. O sea, sueños de parte de Dios. O sea, una visión de parte de Dios. ¿Cuántos de los jóvenes que tenemos dentro de las iglesias a nivel general cumplen esas expectativas? Mi hermano, yo le voy a decir algo, son contados. ¿Sabe por qué? Porque el principio del derramamiento del Espíritu Santo se dio bajo un fundamento que no se ha de cambiar. El Espíritu se derramó porque había gente orando por ese derramamiento. Amén. Gloria a Dios. Jamás y nunca, hermanos, vamos a tener visión si primero nosotros no nos humillamos delante de la presencia de Dios a buscar el rostro de Dios en humillación. Amén. Jamás y nunca, hermano. Amén. Porque el principio Dios jamás y nunca lo va a cambiar. Dios le tuvo que ir 820 ahí al aposento alto. Y ese aposento alto, mi hermano, representaba algo especial para el pueblo y para los 11 que estaban ahí. ¿Sabe por qué? Porque era ahí donde Jesús les había dado la última cena. Y era ahí donde Jesús había estado con ellos la última vez. Y donde Jesús les había lavado los pies. Y donde Jesús les había, mi amado hermano, indicado
que él iba a morir y que alguien le iba a entregar. O sea, ese aposento alto representaba mucho para los discípulos. Y es ahí donde ellos subieron a ese aposento alto a orarle a Dios. O sea, Dios no va a cambiar el principio, porque fue a causa de la oración que Dios derramó el Espíritu. Hermano, y el Espíritu vino sobre ellos y hubo profecía. Y los jóvenes vieron visiones. Los ancianos soñaron sueños. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque se había derramado el Espíritu Santo. Y ellos, aunque eran llenos del Espíritu Santo, no se les había olvidado que la confianza y el valor lo habían tenido el día que habían subido al monte a adorar. Por eso en el capítulo 5 la Biblia dice de que nuevamente subieron los discípulos a orar por confianza. Y cuando oraron, la Biblia dice de que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, hay gente que no busca a Dios y pretende tener una manifestación de parte de Dios como si ellos andaran con Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esa es la respuesta para alguien que en estos días está orando que por qué no habían milagros, por qué no habían sanidades, por qué no habían prodigios. ¿Qué va a haber si no estamos buscando a Dios como Dios quiere que lo busquemos? Amén, gloria a Dios. Hermano, aquí ni un resfriado se va a sanar, mi amado hermano, si la gente no busca a Dios de verdad. Gloria sea al Señor. Alábalo porque Amén, gloria a Gloria a Dios. Dios. O sea, nos preocupamos por lo externo, porque tengamos un ministerio poderoso, porque nosotros seamos los lavasayas, los lavacundas, ¿no? Que seamos rabacucos, ¿no? Mi hermano, hay que esforzarse por buscar a Dios en la intimidad. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Vemos que el mundo se está acabando a pedacitos. ¿Y tú qué estás haciendo? Porque si tú eres de los que duermen más de 5 horas, tú eres un dormilón como Juan. Gloria sea al Señor. Y los dormilones como Juan tienen esa actitud de Juan. Amén. Que Dios les dice y ellos hacen lo que les da la gana. ¿Aló? Gloria a Dios. Si usted todavía no ha podido, mi amado hermano, prevalecer con Dios en la oración, mi amado hermano, usted perdió el año como quería. Amén. Porque esto es de esfuerzo, de esforzarnos. Usted me ve aquí predicando, vi a mi hermano coordinando, mi hermano, pero aquí estamos bajo un esfuerzo. Porque de las cosas que a mí menos me gusta hacer cuando yo estoy ayunando es predicar y coordinar y orar y hacer alguna cosa, mi amado hermano, que tenga que ver con la administración de las personas. Es lo que menos me gusta hacer. Hermano, a su nombre, mi hermano, pero uno se tiene que esforzar a su nombre. Y aquí estamos bajo un esfuerzo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos creído que si la Biblia dice buscar a Dios, que nosotros lo buscamos. Porque por encima de las cosas que nosotros queramos hacer está que nosotros busquemos a Dios y que queramos ser fieles a Dios y que queramos nosotros abandonarnos porque no queremos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos llamó, mi hermano, porque aquí lo que vale es obedecer a Dios. No importa, mi amado hermano, las cosas que acontezcan. El profeta les dijo, Dios va a derramar una misericordia sobre todos, pero recuerden algo que no va a cambiar. Ustedes deben buscar a Dios. Quienes buscaron a Dios, los discípulos, y se derramó el Espíritu, mi hermano. Pablo buscó a Dios, mi amado, porque él no lo buscaba. Él tenía conocimiento, pero no buscaba a Dios. Y cuando tuvo el conocimiento de lo que era Dios, pues buscó a Dios y se humilló. Y Dios, ¿qué le dio? Le dio una visión. Le dio, mi amado hermano, una revelación. Y al hombre de Dios que estaba orando en otra ciudad, Dios también le dio una revelación, mi hermano. Yo, ¿qué te quiero decir? Que cuando tú estás en el Espíritu y hay alguien en el Espíritu, mi hermano, no va a haber una contradicción, sino va a haber una relación de lo que Dios te muestra a ti y de lo que Dios me muestra a mí. Porque la gente no ora ahora en el Espíritu, sino que ora solamente en el entendimiento. Porque han dejado al Dios que les ha llamado y solamente ellos tienen cisternas rotas que no retienen agua. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Yo le dije que esto se iba a poner bueno hoy. Amén. Amén. Hermano, porque
Esto aquí no se hace por emoción. Aleluya. Yo les dije, mi amado hermano, por si usted no se recuerda, pues yo le dije el sábado que el hermano podía predicar acerca de la búsqueda de Dios, y eso predicó. Yo no lo llamé. Yo no le dije predica. Él lo predicó porque Dios se lo reveló. Amén. A su nombre. Amén. Y yo hoy estoy hablando esto, mi hermano, no porque el hermano Ale predicó y yo ahora le voy a hacer la roca para que todo el mundo diga de que el hermano es profeta. No, mi amado hermano, porque así como él está en el Espíritu, si yo estoy en el Espíritu, mi amado, la palabra no se va a contradecir. Amén. Porque es Dios, es el mismo Dios que él tiene, es el mismo Dios que yo tengo, el mismo Dios que tiene Daniel, a su nombre. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque cuando Dios es el que está en el asunto, Dios no se va a contradecir porque Dios no está loco. Aleluya. Dios no es loco para contradecirse en su palabra. Amén. Amén. Y si nuevamente Dios, mi amado, está insistiendo de que usted busca a Dios, es porque algo está dando en el campo de la cabulla y usted no está buscando a Dios como lo tiene que buscar. Amén. Aleluya. Porque, mi amado hermano, Pablo le dice a la iglesia, habiendo de ustedes ser maestros, todavía pretenden seguir alimentados de la leche espiritual no adulterada. Y aquí hay gente, mi amado, que ya era hace tiempo de que tenía que haber resuelto su situación delante de la presencia de Dios. Porque muchas veces eres tú mismo o tú misma la que detiene el propósito y el plan de Dios. Aleluya. Eres tú mismo, eres tú misma. Mi hermano, porque para Dios no es imposible abrir las ventanas de los cielos. Y si Dios no tiene que suplir para algo que tenemos que hacer, Él lo hace. Pero el asunto está muchas veces en que nosotros nos oponemos a eso. Nosotros con nuestras acciones, con nuestras cosas hacemos que Dios no obre como tiene que obrar. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Aleluya. Carta del apóstol Santiago, capítulo 4. Verso 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermano, el problema latente de este último tiempo se halla en la no búsqueda de parte de los creyentes. No buscar a Dios es haberse alejado de Dios. Santiago le está diciendo, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué yo estoy leyendo de atrás hacia adelante? Pues porque cada uno de esos versículos que leí tiene relación con cada aspecto. Por ejemplo, Él está mandando acercarse a Dios. Y si nosotros no nos acercamos a Dios, número uno, es porque no nos estamos sometiendo. Así hay gente pidiendo mal. Amén. Y si está pidiendo mal, no se está sometiendo a Dios. El diablo no huye y Él no se está acercando a Dios. Aleluya. Por eso lo leí así. Acercaos a Dios. Ya tú estás cerca de Dios. Pero vamos a ver si es verdad. Si tú estás cerca de Dios, tú te sometes a Dios. Si tú estás cerca de Dios, tú no pides mal. Porque la Biblia va a decir que el Espíritu nos ayude en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Por eso el Espíritu intercede por nosotros. Amén.
Ah, no, pero como hemos descuidado esa oración en el Espíritu. No nos gusta esa oración en el Espíritu. Porque no entiendo lo que está orando. Pues, yo no necesito entender lo que yo estoy orando. Porque si Él está orando, que lo haga. Amén. Porque yo sé que ahí no me va a afectar ni el tiempo ni el espacio. Ni el cansancio me va a afectar. Porque Él es el que está orando. Haga la prueba, ahora en el Espíritu para que ustedes. Amén. Y eso es lo que yo pude entender, amado hermano, acerca del tema de la intimidad. Porque el tema de la intimidad con Dios es cuando usted le da libertad al Espíritu. Y automáticamente ese registro de ese lenguaje espiritual va creciendo. ¿Aló? Amén. Ese lenguaje espiritual va creciendo. Y esa manifestación de Dios va a aumentar. Porque usted entonces empieza a orar en el Espíritu y a buscar a Dios en el Espíritu. Y el mismo Dios de paz le va a guiar a toda verdad. Le va a guiar a todas las cosas como se debe de hacer. Por eso preocupa la pobreza espiritual que tienen los creyentes en este tiempo. Porque el creyente en este tiempo se le ha olvidado los principios. Y han sacado la Biblia para colocar la filosofía, para colocar lo vano y lo bueno, y para colocar estrategias, estratagemas, cosas, mi amado hermano, que a Dios no le agradan y que delante de la presencia del Señor no están. Ese es el problema, hermano. Y yo con esto no estoy diciendo de que no hay gente que busca a Dios. Yo sé que hay pastores de oración. Yo sé que hay evangelistas que oran. Yo sé que hay maestros que se someten a Dios. Hermano, porque ellos entienden que hay que buscar a Dios. Y crean, hermano, son pocos los que instan a la gente a buscar a Dios. Y yo entiendo algo, el que insta a buscar a la gente a Dios es porque lo está buscando. Porque uno no puede dar de lo que uno no tiene. Porque entonces uno se sentiría señalado el decirle a alguien que busca a Dios cuando uno no lo está buscando. Amén, gloria a Dios. Hermano, hay que buscar a Dios mientras pueda ser. Hay que buscarlo. Porque si usted no lo busca, hermano, crea, hermano, que usted no va para ningún lado. Amén, porque Dios no viene a buscar, Jesús no viene a buscar una iglesia muerta, viene a buscar una iglesia gloriosa. Y esa iglesia gloriosa, hermano, es la iglesia que se someta a Dios en oración, que se someta a Dios ahí. Porque si algo abandona el creyente con facilidad es la oración. Amén. Hermano, usted puede pensar de que Satanás quiere que la gente ore. Satanás querrá que la gente ayune. Satanás querrá que la gente vigile. Nada. Sabemos que Satanás no quiere nada de eso, pero pareciera de que usted le está haciendo el trabajo más fácil del diablo. En otras palabras, ¿tú no quieres que yo no ore? Pues no oro. No oro. ¿Te incomoda que yo ore? Pues no oro. ¿Te incomoda que yo ayude? No ayuno. Ya, no ayuno. Esa es la actitud de mucha gente, aunque no lo diga, eso es lo que refleja. Porque yo he escuchado a mucha gente diciendo, no sé usted, pastor. Ay, pastor, desde que yo estoy buscando a Dios, el diablo se me levantó. No las he escuchado, hermano. Ahora que yo estoy buscando a Dios, el diablo se me... No, se te va a levantar antes, que era hijo de él, primo hermano, sobrino, no sé. ¿Cuándo se te va a levantar? Pues cuando tú lo busques. Cuando tú lo busques. Eso es lógico. Amén. Tú te estás cambiando de equipo, de bando, se te tiene que levantar. Él siempre ha peleado con Dios, pero cuando tú estás de aquel lado, tú caminas normal.
Pero cuando te pasas del otro lado, entonces el que era tu amigo te está atacando. El que era tu papá te está atacando. ¿Será que se oye, hermano? Amén. Se te va a levantar. Eso es normal. Eso es normal. Que Satanás se levante, eso es normal. Se le levantó a Dios que no se te levanta. Hermano, y Él se te va a levantar porque es que yo le voy a decir algo que Dios me dio una escondida. Dios nos va a llevar a nosotros al lugar de donde sacaron a Satanás. Lo vuelvo a decir. Dios nos va a llevar a nosotros de la tierra y nos va a colocar allá de donde sacaron a Satanás. En lugar de Satanás allá está librecito y yo lo veo ocupado. Obvias razones, Él te tiene la mano. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿O no? Amén. ¿Quién es? ¿Por qué Satanás se quiere obtener que la gente adore de verdad? Todos los instrumentos que estuvieron preparados para el día de su creación. Y eso se puede sobreentender de que Él era el que había de dirigir la alabanza en el cielo. Porque si hay algo que a Dios le agrada es la alabanza de su pueblo. Porque la Biblia dice de que Dios canta. Amén. En el libro de Job, la Biblia dice de que Dios canta. Cuando usted lee el capítulo 5 del profeta Isaías, la Biblia dice, cantaré por mi amado el canto de su Biblia. O sea, él está diciendo, yo voy a cantar por él lo que él siempre está acostumbrado a cantar. Y él hace el cántico. Amén. Amén. El Hijo canta. Porque el día de la cena, la Biblia dice de que después de que comieron, cantaron himnos. En el libro de Efesios, la Biblia enseña de que la gente, después que llena del Espíritu Santo, pues cantan entre ellos con salmos, con cánticos espirituales. Amén. O sea que el Espíritu también canta. A Dios le agrada la alabanza. Pero como él ya lo sacaron del grupo de alabanza allá de arriba, lo echaron fuera de aquí. Tú aquí no sirves. Perfecto era hasta que se cayó en ti maldad. Tu hermosura se te la van a quitar. Todos los que te miren van a ver que tú eres un espanto. Que tienes la cara más maluca que tú. Fuera. Amén. Lo sacaron. ¿Aló? Amén. Y ahí Dios nos va a colocar. ¿Y sabe por qué yo digo que Dios nos va a colocar? Aparte de lo que Dios me dijo que Dios me va a colocar. Pues, porque ninguna revelación que usted tenga, si no está sujeta a la Biblia, eso es cuento. Amén. ¿Qué dice el libro del Apocalipsis? Juan vio, no le contaron, él vio una multitud que cantaba y alababa al Señor allá en los cielos. Y esa multitud no puede ser otro, sino tú y yo que vamos a estar allá alabando y glorificando al Señor. Amén. Porque si hay algo que tiene, esto no es de todo el mundo. Esto no es de todo el que se pone por pata, no. Yo estoy hablando del que de verdad en su corazón alaba a Dios. Del que no le tienen que decir levanta tus manos. Del que no le tienen que decir abre tu boca. Sino del que entiende que a la casa de Dios se viene a adorar a Dios, porque yo aquí me preparo para ir a adorar allá. Yo aquí adoro lo que yo no veo, pero yo allá voy a adorar lo que yo voy a ver. Y mi hermano, y no diga que yo no lo voy a ver, porque la Biblia dice en el Sermón del Monte que los de limpio corazón, esos verán a Dios. Aleluya. Amén. O sea, ¿cómo yo no voy a buscar a Dios? ¿Cómo no lo voy a buscar? Si yo voy a estar allá y lo voy a ver. A mí no me van a, porque a mí me contaron, pero yo quiero saber
mi amado hermano, como en Dios. Por eso no todo el que tiene una experiencia, mi amado hermano, de ver cosas externas se salva, sino el que tiene una experiencia de relación con Dios. Aleluya. Cuando Dios renovó el pacto, la Biblia dice de que el rostro de Moisés resplandecía. Pero resplandecía, mi amado hermano, para los que perecen. El apóstol Pablo va a decir de que si aquel pacto que perecía fue con gloria, que fue abolido, fue con gloria, cuánto más no será glorioso el pacto que fue hecho a través del glorioso Espíritu de Dios. Si en otras palabras, Dios selló su pacto, que es lo que dice el profeta Jeremías, que los postreros días era la paz y no quitará el prepucio de la carne, sino el prepucio del corazón, y entrará su ley en el corazón. Aleluya. A su nombre, hermano. Más gloria. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. O sea, yo como no voy a alabar a Dios. Yo como no voy a, mi amado hermano, llorar delante de la presencia de Dios. Yo como no voy a orar. Yo como no voy, mi amado hermano, a levantarme a hacer devocional. Yo como no, mi amado hermano, voy a estar metido en ayuno, metido en vigilia. ¿Por qué no? Si yo aquí me estoy preparando no para predicar. Que yo oro, Dios me da el mensaje, sí. Pero yo, la esencia de lo que yo hago no es para predicar ni para ministrar. Porque aquí ni mi hermano, ni yo, mi amado hermano, somos la esencia. Amén. ¿Y está entendiendo eso? O sea, en otras palabras, yo no me preparo para yo ser el principal de la orquesta. Yo no me preparo para hacer que cuando yo vaya a un lugar, digan, no, ese es el hombre de misión. No, yo no me preparo para eso. ¿Sí está entendiendo? Amén. O sea, ni yo ni mis hermanos nos preparamos para ser, mi amado hermano, la persona a la cual van a glorificar, porque aquí la gloria es de Dios. Aleluya. O sea, yo me preparo Gracias al Señor. para que Dios me lleve allá. Porque a Dios, mi amado hermano, hay gente que con toda gloria se ha perdido. Amén. Con toda gloria se han perdido. El dominicano más usado en República Dominicana se apartó. El hombre que más oraba. Porque cuando uno ve los milagros, los prodigios, uno dice, wow, impresionante. Ese hombre nada más era colocar el pie en la iglesia y no decía afuera, ya los demonios estaban saliendo. Y entraba a la campaña en el estadio de que me toque quedaba sano, y me toque quedar sano, y me toque quedar sano. Y la gente recibía milagros. Y uno puede decir, wow, poderoso. Pero ¿saben qué entendí yo? Viendo su testimonio, que él dedicó más tiempo al ministerio que al dueño del ministerio. Aleluya. Amén, gloria a Dios. ¿Usted cree que yo no quería salir a predicar en estos días para la calle? Pero yo porque me tengo que dedicar al ministerio, yo me tengo que dedicar al dueño del ministerio. Aleluya. Porque aquí el pastor puede predicar, puede sacar cualquier tema y lo puede predicar. El hermano Ale puede desarrollar cualquier tema, puede sacar cualquier tema bien y predicar. Yo puedo sacar cualquier tema y predicar. Pero cuando es el dueño del ministerio, que está así, está en el asunto, que uno no se mueve porque uno se quiere mover. No se deja guiar por Dios. Y yo sé que la mayoría aquí no está entendiendo, porque yo estoy hablando aquí a los que son, a los que saben lo que yo estoy diciendo. Él se dedicó al dueño del ministerio. Y por eso terminó fracasando. Y terminó, mi amado hermano, mira que cuando la gente se aparta, mi hermano, lo que menos tiene es una muerte buena. Murió calcinado en un bar, en una discoteca. Así murió, quemado.
Y la gente puede decir, hay gente que dice de que él murió de rodillas porque le estaba pidiendo a Dios perdón. Mi amado hermano, yo estoy seguro de que él no era bobo. Se está quemando esto, yo me voy con Dios, mi amado, pero si usted se la quiere tirar de vivo, Dios es más vivo que usted. Amén. Porque al pueblo Dios le dijo, ellos se volvieron fingidamente. Y ellos piensan que yo no sé que se volvieron fingidamente. Cualquiera en una situación de peligro le pide perdón a Dios. ¿O no? Y ahí salen corrientes. Le pide perdón a Dios. Yo he visto un poco de gente llegar aquí. Hay alguien que cada vez que está, mi amado hermano, en la última ya, se viene para acá. Y dura 2 o 3 días y ya después trae el juez para la cueva otra vez. Amén. Ya yo lo conozco. ¿Y tú crees que Dios se complace en que la gente se vuelva fingidamente? No. Yo sí creo que Dios le da oportunidad a gente, pero, mi amado hermano, gente que ya se encuentra en la última para arrepentirse. Eso es mucha ñapa, oye. Amén. Porque ahí tú no conversas a Dios, porque hay gente que lo que le gusta vivir del pasado y del pasado, no vive en el presente, que están más perdidos que el diablo. Entonces nosotros nos ocupamos del dueño del ministerio, porque es lo que a mí me importa, preocuparme del dueño del ministerio. Amén. Amén. Y yo creo que nosotros debemos volver a eso. Amén. A esas largas horas. Y si tenemos largas horas, pues auméntele. Que Dios no se molesta porque usted ore más. Dios se molesta porque usted ore menos. Eso sí le molesta a Dios, que usted ore menos. Que usted se estableció 3 horas, pero usted siga con esas 3 horas. Y aumente si tiene la posibilidad de aumentar. Aleluya. Amén. Y obviamente, nosotros no lo hacemos por decir que oramos más. Ni para decir que oramos menos. Sino que lo hacemos porque amamos al dueño de la obra. Y cuando usted ama al dueño de la obra, mi hermano, usted se mueve bajo lo que él quiere. Usted no espera que alguien le diga haz, porque usted sabe lo que tiene que hacer. Amén. Gloria a Dios. Y eso hay que entenderlo. Y es lo que más cuesta lo de la gente entiende. Amén. Aquí usted no le sirve a hombre, usted le sirve a Dios. Gloria a Dios. Y si usted le sirve a Dios, pues de Dios viene la recompensa. Dios sabrá qué hacer con usted. Dios sabrá cómo orar, Dios sabrá cómo hacer las cosas. Amén. Y a su nombre. Más gloria. Y a su nombre. Más gloria. Ebenecer. Gloria a Dios. Hasta aquí me ayudó Jehová. De ahí para allá lo que Dios puede decir locura.